Yo soy Margarita, soy psicóloga y llevo trabajando 35 años, pronto 36, con una cosa que se llama niño interior. Tengo formación en psicoanálisis, en bioenergética, he hecho algo de Wilhelm Reich, solo un año. He hecho terapia familiar sistémica, constelaciones familiares, he hecho muchas formaciones. Me di cuenta que había una cosa común en todas las formaciones que había, y era la infancia y los traumas de la infancia. Entonces empecé a trabajar con una cosa que se llama niño interior. Me lo inventé yo en su momento, no había leído nada, hasta 10 años más tarde de yo trabajar con ello. La idea de trabajar con niño interior, yo empecé trabajando con niños y niñas, con niños y niñas. Lo que vi fue que cuando empezaban a salir y a funcionar bien, esos niños y niñas, los padres me los quitaban de terapia. No sé si te pasó a ti también. En esa época yo me quedaba muy frustrada porque sentía que fallaba a los niños o a las niñas. Y me di cuenta que el niño solo era el síntoma de una historia familiar. Que cuando tú arreglabas ese síntoma, la familia se desestructuraba porque el niño era el que cargaba con la responsabilidad, y entonces empecé a trabajar con la familia y empecé a trabajar con los adultos. Como los adultos no me gustan, entre comillas, pues entonces empecé a decir, ¿cómo puedo hacer para trabajar con un adulto cuando los adultos no me gustan? Y dije, caray, a lo mejor tengo una pequeña idea. Voy a trabajar con el niño del adulto. Entonces me di cuenta que no conocía adultos. Todos los supuestamente adultos que conocía, que había en el mundo, en mi mundo por lo menos, realmente eran niños y niñas heridos. Es decir, por ponerlo en mi familia, la paliza que daba mi padre porque estabas en medio simplemente sin ninguna razón aparente, era un niño herido. La salida de un profesor en el colegio que lanzaba el borrador, en esa época se hacían cosas de esas, que te lanzaba el borrador a la cabeza o te daba con el anillo y te abría la cabeza y tenías sangrabas por la cabeza, ese era otro niño herido o una niña herida. Me di cuenta de que realmente no conocía prácticamente adultos, conocía niños heridos. Empecé a trabajar con el niño interior, con la niña interior. Hago talleres y formaciones desde hace 35 años, y en estos talleres y formaciones empecé a darme cuenta que un porcentaje muy alto de la gente con la que yo trabajaba, estamos hablando de grupos de 20 personas, 18, a base de visualizaciones y regresiones y trabajar mucho con la respiración, sacaban el tema del abuso sexual. Tema que ya sacó Freud, pero que Freud dijo, no puede ser que haya tantos niños abusados. Esto debe ser que los niños son perversos polimorfos que seducen a los padres, ¿vale? Yo me di cuenta, yo he leído a Freud, todas las obras completas de Freud, y me di cuenta que la mayoría de los casos que él tenía eran niños abusados. El caso de María O era una mujer que había sido abusada sexualmente por su padre, pero en esa sociedad no se podía admitir, claro está. El caso de Juanito, un niño que estaba obsesionado con el pene de los caballos, era otro caso de niños abusados. Me di cuenta de la enfermedad que tenemos socialmente, de la cantidad de niños y niñas abusados. Vi que había un porcentaje altísimo. En el taller de niño interior que yo daba, de 18 a 20 en algún momento salían abusos sexuales. 18 de 20, era un porcentaje altísimo. De esos había abusos leves y había abusos muy exigentes. En un taller había 2 mujeres, una que con 11 años había tenido el primer hijo y con 12 el segundo, de su padre. ¿Vale? Entonces, lo que os quiero decir es que el porcentaje era muy alto, no era pequeñito, era muy alto. Entonces dije, tengo que hacer algo con todo esto. Bueno, esto junto con otras cosas que fueron pasando, una cosa con mi hijo, decidí que iba a hacer algo bueno con todo esto e iba a tratar de trabajar mucho la prevención y detección precoz. Entonces empecé a trabajar la prevención dando charlas en colegios, institutos, facultades, preparando y formando a profesionales que están en el entorno de los niños, y de ahí es donde tenemos mucha gente en prácticas que está pues un poco aprendiendo cosas de mí o conmigo. Entonces la idea un poquitito es trabajar con la sociedad, trabajar con el entorno, trabajar con todo esto para poder sanar las heridas de la infancia. Si nosotros como adultos empezamos a sanar nuestras propias heridas, nuestra propia, como veo más mujeres, nuestra niña interior, y vosotros vuestro niño interior, si podemos reconocer dónde estamos heridos, porque mirad, no es lo que ocurre, aprendí esto, no es lo que ocurre, sino cómo enfocamos lo que ocurre.
Si podemos enfocarlo bien, he visto gente muy traumatizada. Os dije que en un taller había dos mujeres, una con 11 años tuvo el primer hijo y con 12 el segundo, y en el mismo taller había una mujer que con 4 años la pillaron jugando a juegos sexuales con su primo de 6. Una de las dos tenía traumas muy gordos. ¿Quién creía? Que levante la mano quien piensa que quien tenía los traumas más gordos y no podía conocer varón ni ver un hombre al lado era la que había tenido 2 hijos con 11 y 12 años. ¿Quién cree que es la que más traumas tiene? ¿Quién crees que tiene más traumas? ¿La persona que con 11 años tuvo el primer hijo y con 12 el segundo? ¿O la que la pillaron jugando con su primo de 2 años más que ella? La niña de 4 años tiene más traumas. Muchos más. ¿Sabéis por qué? Por la reacción de la madre. Efectivamente. Entonces, ahí y otras muchas experiencias que tengo como psicóloga y como persona, ser humano, que he vivido cosas y que mis hijos también han vivido cosas, vi que la historia, el trauma queda no tanto por lo que ocurre, como cómo se elabora lo que ocurre. Entonces es muy importante que los profesionales que estamos en el entorno de los niños podamos trabajar con ello, poder detectar lo que ocurre y poder trabajar en eso. Hablando de todo esto y de los servicios sociales y de toda la historia, yo otra cosa que he visto es que si el dinero que habéis hablado aquí antes del dinero, todo el dinero que se invierte en quitar a los niños de las madres, se invirtiera en trabajar psicológicamente con la familia, o sea, con los niños por un lado, con los padres de los niños por otro y con el entorno, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay muchas madres que tienen que trabajar y tienen que dejar a los niños solos en casa, ¿vale? Pero, a ver, en mi época era lo normal dejar a los niños solos en casa y nadie... Yo tengo llave desde que tengo 3 años de mi casa, tenía llave de mi casa desde que tenía 4 años o 5. No sé si me explico bien, y nadie se hacía un mundo por ello. Hablamos de que ahora no dedicamos tiempo a los niños y antes, me decía mi tía un día hablando con ella, decía, antes dejaban a los niños solos y a lo sumo le dabas un par de tortas. Con 4 años ya tenías que andar 2 kilómetros para ir a por la leche o por, ¿sabes? Y no estaban traumatizados los niños. Entonces no es solo lo que ocurre, sino cómo enfocamos lo que ocurre. Si trabajamos con las familias, muchas de las familias se podrían recuperar, sanar. Podemos acoger al niño herido de ese hombre, a la niña herida de esa mujer, trabajar con sus niños heridos y probablemente lo harán mejor luego con sus hijos. Si en vez de poner todo ese dinero en quitar a los niños, pusiéramos todo ese dinero en trabajar fuertemente. Yo una de las cosas que recomiendo a la gente es que hagan terapia individual y terapia de grupo. Porque las dos ayudan. La terapia individual ayuda porque tienes tu proceso personal y único. La de grupo, porque creas una red de amigos. Lo que él decía, ¿qué mantiene a un psicólogo lejos? Pues una buena red de amigos, el contacto con la naturaleza, el deporte. O sea, estas cosas mantienen al psicólogo lejos. ¿Qué ocurre? Que estamos en una sociedad que cada vez se individualiza más. Cada vez hay más separación, cada vez hay menos amistades, cada vez hay menos relaciones sociales, cada vez pedimos menos ayuda al otro. Si empezáramos a cuidar a los que tenemos cerca y ayudarnos mutuamente, hoy yo me quedo con tus hijos, mañana tú te quedas con los míos y todos podemos trabajar y funcionar bien. Para los niños es bueno el que estén juntos y que un día estén conmigo y mis neuras y mañana estén contigo y con tus neuras. Y así los niños van aprendiendo y van aprendiendo que en casa de este señor puedo saltar encima de la cama, en casa de mamá no se me ocurre saltar encima de la cama, pero en casa de no sé quién no puedo saltar, pero puedo saltar sentada, pero no de pie. Y así aprende que hay muchas formas de ver el mundo y muchas realidades y todo es real y todo es verdad y van abriendo el mundo y no se rigidifican tanto. Van aprendiendo frustración, van aprendiendo a resolver conflictos. Antes decías que había el niño traumado más bien y el niño sano. Para mí dentro del niño traumado hay el niño traumado por exceso y por defecto, es decir, al que golpean y al que superprotegen. Y yo, como psicóloga que llevo trabajando 35 años, por Dios, dame un niño maltratado antes que un niño superprotegido. El niño maltratado sale en -10. El niño superprotegido, al que le han permitido todo, no le han puesto límites, espera siempre que alguien venga y lo haga por él o por ella. Entonces, mejor hacerlo bien. Hacerlo bien es estar en el medio, ¿vale? Pero si tenemos que elegir, mejor exigimos un poco de más que de menos. Es importante que los niños sepan que tienen que dar igual que recibir, que tienen cierta responsabilidad con el mundo,
que en la vida vamos a frustrarnos muchas veces, no, muchísimas, que no todo sale como queremos. Y ahora hay un exceso de cuidado quizás, un exceso de protección, no dejamos a nuestros niños frustrarse, y yo una cosa que trabajo en terapia, mucho, porque además los niños que son abusados, en cuanto cuentan el abuso, pues entonces ya son la víctima, claro está, ¿no? Uno de los trabajos más grandes que tengo es ayudar a los padres a que no miren a su hijo como víctima, porque si lo ponen en el papel de víctima, sabéis que la víctima tiene muchos beneficios, y sacar a alguien de la víctima cuesta mucho trabajo y muchos años. Entonces, no, ha pasado algo difícil que tiene solución y vamos a solucionarlo. No vamos a dejarnos enganchados en la víctima del niño. Vamos a tratar de que ese niño ha tenido un problema y vamos a buscar soluciones a su problema, y vamos a enseñarle que se ha caído y se ha roto una pierna, y ahora duele, y ahora le cuidamos, pero mañana va a correr, saltar y brincar otra vez, y no vamos a, como te ha pasado esto, vamos a seguir cuidándote en exceso, no. Siempre digo que hay que dar una de cal y otra de arena. Si hacemos así, si tomamos en cuenta al niño, su dolor en su momento, pero también le ayudamos a salir del dolor y no quedarse recreándose en el dolor, podemos ayudar a que ese niño se levante y salga. Entonces tenemos que trabajar, vuelvo a insistir, a nivel social yo creo que falta ese trabajar con el todo, ese trabajar con el niño, con el entorno del niño o la niña, y trabajar mucho con la herida de los padres. Muchos de los padres a quien han quitado los niños son padres con problemas emocionales, con un niño o una niña muy herida, que repiten historias. A mí me han pegado, yo pego. A mí me han maltratado, yo maltrato, y pienso que el querer es dar tortas, porque es así. Yo vengo de un pueblo, yo me acuerdo, pongo el ejemplo de una cosa, vengo de un pueblo de Asturias, y me acuerdo que cuando era joven, lo normal entre los jóvenes era, para saludar, dar un puñetazo en la boca del estómago al otro. Qué buena idea, ¿no? Vino una chica francesa, y cuando yo la conocí, porque me puse a hablar con ella, y luego le voy a presentar a mis amigos y hermanos y tal, y lo primero que hace mi hermana cuando le saluda es un puñetazo en la boca del estómago. Normal, ¿vale? Entonces, ¿me entendéis un poco? Para nosotros era lo más normal del mundo. Cuando ella dijo, ¿qué hacéis?, nos pareció extraño, pero lo que es normal para unos no es normal para otros. Cuando tú has vivido en algo y lo has normalizado, sigues haciéndolo a los siguientes, a los que vienen detrás. Si alguien te dice, esto es una brutalidad, ¿cómo se te ocurre hacer esto?, tú puedes aprender, claro que puedes aprender, y puedes reconocer la herida, las tortas que te dieron constantemente a ti. Aquí en España se decía muy a menudo esto de te voy a cortar la mano cuando un niño cogía algo. ¿Nos damos cuenta, somos conscientes de la brutalidad de esa palabra? O te voy a matar, con tal hagas esto te voy a matar. El pánico que puede sentir un niño cuando decimos algo así, y era lo más normal. Yo he crecido con esas frases, ¿sabes? O me vas a matar de disgustos. Yo te voy a matar de disgustos. No, te morirás tú sola, pero, ¿sabes? O sea, una cantidad de cosas que, claro, cuando estamos en eso, nos creemos que es normal, porque es como nos han educado, como hemos crecido, lo que es normal para nosotros. Cuando tenemos hijos, hacemos lo que hicieron con nosotros. Pues necesitamos a lo mejor alguien que nos enseñe a hacerlo de otra forma, alguien que nos ayude a reconocer nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro enfado, qué está pasando con nosotros, para reaccionar con nuestros niños de forma malsana. No necesitamos a alguien que nos juzgue y nos quite a los niños, necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos reeduque y nos enseñe a manejar a nuestros niños de una forma saludable. A que cuando tenemos nosotros frustración, cuando estamos irascibles, cuando estamos iracundos, nos enseña a canalizarlo. Yo soy psicóloga, trabajo con el niño interior desde hace 35 años. Tengo 2 hijos maravillosos y han sido más bien muy buenos. Aún así, les he gritado en más de una ocasión. Algún cachete han recibido, y cuando yo he dado, he dicho, Dios mío, psicóloga, trabajando con el niño interior, sabiendo todo esto, y yo he golpeado a mis niños, por Dios. Sí, porque vengo de una historia de maltrato, porque vengo de una familia donde la torta era lo más normal del mundo. Y aunque yo me he trabajado mucho, aún así se me ha escapado. ¿Qué vamos a pedir yo? Yo a veces pienso, ¿qué voy a pedir yo a mi madre, que con 20 años tenía 4 hijos? No sé si me explico, da mucha humildad tener hijos para aprender, ¿vale? Pero también es importante aprender a reaprender, a poder enseñar a la gente que ha maltratado o que maltrata porque tiene una historia de maltrato detrás,
poder reeducarles para poder llevar a buen término a sus hijos, no quitarlos, no arrancarlos de su familia. Para un niño la familia es importante y está claro, preguntas a cualquier niño maltratado y quiere a su papá y a su mamá. Antes de arrancar al niño o la niña de su familia, vamos a trabajar con la familia, vamos a reeducar a la familia, vamos a trabajar con las heridas de la familia para que esa familia pueda crecer consistentemente. Y esto es la propuesta que yo lanzo y lo que me gustaría trabajar y hacer a nivel social. Que trabajemos con el niño o niña herida de tantos adultos que estamos por aquí y que con nuestra herida dañamos a los demás. Creo que por mí... Ahora hacemos el coloquio, ¿no?